Doloritas Preciado, el espectro rulfiano que deambula en los juzgados en busca de justicia. La violencia contra la mujer en el México rural y en el actual. El machismo en todos sus tipos y en todos los órdenes. La imagen de Dolores Preciado, la madre que antes de morir y harta de tantos abusos, manda al hijo a buscar al padre para reclamarle todo lo que nunca le dio. Fueron los temas discutidos en el conversatorio. Hablemos de Pedro Páramo y de Juan Rulfo desde la perspectiva de género, realizado en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. También se abordaron los cambios que en lo político se perciben en el paraje rulfiano de Jalisco, en municipios como San Gabriel, Sayula, Zapotlán el Grande o Cuautitlán de García Barragán, gobernados por mujeres desde 2024, en una zona donde se observa que la comunidad prevalece ultraconservadora. La convocatoria estuvo a cargo del Coloquio Internacional de Periodistas y Escritores y del cuerpo académico de la carrera de Periodismo y Letras Hispánicas. En el conversatorio, recordaron la entrevista que Rulfo le concede a Elena Poniatowska y el reclamo de Elena frente a la ficción rulfiana, que, sin pretender ser un reflejo fiel de la realidad, sí desliza como una severa crítica contra los estereotipos de una sociedad gobernada por machos y en donde parecía que el destino manifiesto de la mujer era obedecer y callar. El eterno penar de Dolores Preciado, Doloritas, la madre de Juan Preciado, quien en el lecho de muerte manda al hijo a buscar al padre. Es el caso de cientos de miles de mujeres que desde los juzgados denuncian abuso de poder. Y es una denuncia que se transforma en juicios atendidos por un sistema judicial que casi siempre le queda a deber a la mujer. En el evento realizado, justo cuando la obra de Pedro Páramo está a punto de cumplir 70 años de su publicación, participaron la periodista Araceli Gutiérrez, experta en temas de género, Eva María de Jesús Barreto, directora de Igualdad Sustantiva de Zapotlán el Grande, Fabiola Valencia, abogada sayulense y experta en métodos alternos, Mayra Sánchez, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, y como moderador, el escritor Ricardo Sigala. Aquí los detalles de algunas de las ideas expuestas en este conversatorio. Paso a analizar el tema de Dolores Preciado. Dolores Preciado, esta mujer que fue la única que se casó con Pedro Páramo, ¿no? Bueno, el apellido Preciado representa el precio, es decir, una mujer que tuvo un precio monetario, económico, el intercambio comercial que representa el contrato matrimonial. En la historia, Dolores Preciado es una mujer adinerada, con un buen patrimonio, a la cual Pedro Páramo le debe mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la forma en saldar la cuenta que le debe a Doloritas Preciado, como se dice en la película? Pues casándose con ella, ¿no? Le dice a su capataz, ve y dile que la quiero y que me quiero casar con ella, sin antes saber, bueno, al menos en la película no se aprecia que hayan tenido un contacto previo, ¿sí? Entonces el capataz le dice, oye, Pedro Páramo se quiere casar contigo. Y en vez de ella pues, sentirse abrumada, se siente feliz porque pues es Pedro Páramo, ¿sí? Este hombre que todas las puede, ¿no? Entonces ahí va la historia, y entonces de esta manera Pedro Páramo, ¿sí? Empieza, ¿sí?, a generar este patrimonio, este poder, ¿sí?, sobre Dolores. Y bueno, también Dolores es el personaje que representa el punto de partida de la historia, ¿sí? Porque aquí cito la famosa frase que de seguro la mayoría lo conocen, que dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo, es decir, Dolores Preciado, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, ¿sí? Así comienza la historia, ¿sí? Y entonces, ya que entré en la cita, que no lo dice Dolores, lo dice el hijo de Dolores y de Pedro Páramo, que es Juan Preciado, aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Y que en la película, ¿sí?, no se alcanza a ver, que es porque si Juan Preciado es el hijo legal, es decir, dentro de un matrimonio,
su único hijo dentro de un matrimonio, Pedro Páramo, Juan no lleva el apellido Páramo, sino él lleva el de la madre, Preciado. Y curiosamente, pues es el único hijo legal y no lleva el apellido. Entonces, aquí hay distintas lecturas, ¿no? Es esta otra característica del machismo, ¿sí? Que el no reconocimiento de los hijos, o sea, pueden tener bastantes hijos, pero ninguno lo reconoce, incluso el único hijo que tiene dentro de un matrimonio, ¿sí? Solamente va a haber un hijo, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, que sí lleva el apellido del padre. Ahora sí hablo de Susana San Juan, que es uno de los personajes también importantes. Ya me voy más rápido porque ya me amonestaron todo el tiempo. Y bueno, la mujer a la que nunca puede acceder Pedro, ella es Susana San Juan. En la tradición bíblica se dice que el personaje de Susana se resiste a tener relaciones sexuales ante los jueces poderosos y su apellido, San Juan, representa en la cultura mexicana el día de San Juan, ese día que siempre llueve, ¿sí? Aquí se contrapone justamente con las características simbólicas de Pedro Páramo. Dorotea, que significa regalo de Dios, en la cultura popular el nombre también se asocia a la Santa Dorotea de Capadocia, que es patrona de los jardineros floristas. Ojo, aquí Dorotea es un personaje bien importante en la historia, porque es también conocida como la Cuarraca. Dorotea es posiblemente uno de los personajes con una mayor carga simbólica en la novela. La vemos deambular las calles de Comala como resultado de una vida derivada del remordimiento de haber ayudado a conseguir mujeres para Miguel, el único hijo reconocido por Pedro Páramo. Y entonces, tras la muerte de Juan Preciado, que bueno, dentro de la historia Juan Preciado muere, y a lo mejor me estoy adelantando demasiado, pero ya no me va a dar tiempo de explicarles. El fantasma de Dorotea es quien lo recibe para explicarles más sobre la vida e historias de Comala a través de la voz que conocemos un poco más. A través de esta voz conocemos un poco más la historia de Susana San Juan. Y bueno, me voy a saltar algunos nombres, ¿sí? Justamente para llegar al tema final, que es Comala, ¿sí? Lugar donde se hacen comales significa, y lugar de comales en agua, que es un lugar caliente, peor que un infierno. Cito a Bundio, otro de los personajes y que también es hijo de Pedro Páramo, por cierto. Aquello que está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, dice Abundio, con decirle que muchas veces de los que allí mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. Esto se lo dice a Juan Preciado, que va llegando a buscar a su padre, ¿no? Y bueno, antes de convertirse Comala en una especie de desierto, hubo una primavera. Era un lugar arbolado, con colores vivos, etcétera, ¿no? Cuando se narra la infancia de Pedro Páramo, podemos darnos cuenta de ese escenario donde también vemos elementos que pueden darnos algunas respuestas de la personalidad de Pedro. La crianza, por ejemplo, con un padre que no confiaba en las capacidades de su hijo y una ruptura amorosa que es la separación con Susana San Juan. Finalmente, ¿no? También un rasgo que me llamó aquí la atención es la anacronía en la narración, los saltos de tiempo, ¿sí? Pero, para puntualizar y cerrar mi participación, es evidente que Pedro Páramo está cargado de simbolismos que no podrían terminarse de agotar en 7 o 9 minutos que nos tocaron, pero sí quiero concluir diciendo que los personajes femeninos, aparte de ser elementos claves para la construcción de la historia, son un reflejo de la dinámica cultural que instala el patriarcado. Mi apreciación sobre Pedro Páramo, la película, es que se trata de una obra que, lejos de fomentar o promover la cultura machista, es más bien una crítica a las estructuras que, a pesar de haberse escrito en 1955, parece tan contemporánea. Gracias. La atención ahora que vi la película, hay una frase muy impactante donde la esposa Doloritas, como le decía Pedro Páramo a su esposa oficial, en un día de campo en el que están, y le dice ella, andan unos sopilotes, le dice, yo quisiera ser sopilote para ir a visitar a mi hermana. Y él aprovecha y le dice, pues para luego estar de tus maletas.
Actualmente la violencia intrafamiliar también es el desapego, también es la indiferencia. Entonces, Pedro Páramo infringía, si no era una violencia verbal, si era una violencia de indiferencia, porque en la película en ningún momento se ve que la agreda, que la insulte, pero las actitudes que él tenía hacia las mujeres, pues era la violencia que hoy está identificada. Pero como dice, ¿no?, en los dichos que a mí me gustan mucho, en el pecado lleva la penitencia, porque el Señor, a pesar del poder que tenía sobre todas las personas que trabajaban, sobre todos los habitantes de Comala, sobre la gente que lo atendía, sus capataces, pues en todo el tiempo que uno ve la película no lo ve como un hombre feliz, no alcanza él a hacer esbozos de felicidad, y pues es la desolación que sufre Pedro Páramo en toda la obra, porque en ningún momento se le ve alguna acción pues de gozo, de disfrute. Incluso el desdén que hace San Juan, Susana San Juan, que era de la que él estaba enamorado desde niño, pues nunca se llega a un acercamiento, es el rechazo que ella tiene hacia él. Y hay frases también de otras mujeres muy importantes y que tienen muchísimo simbolismo. Por ejemplo, expresa Justina cuando están en la casa, cuando es el pedimento y la boda, dice que otra cosa es la vida sin un pecado. Ella después de ser cautiva, Pedro Páramo, ¿qué es esto? Son los sentimientos de culpa que tenían las mujeres, unos sentimientos de culpa que ellas mismas se generaban, pero que realmente no tenían la culpa, o sea, era por el simple hecho de ser mujer. Otra mujer muy importante, y lo que dice, que es Damiana, que dice que fue la única, era la caporal en Dama de Llaves. Ella dice: me hice respetar y fui la única que no permitió a Pedro Páramo meterse en su cama. Fue la única prácticamente de las mujeres que le puso un alto. Sin embargo, en la película no se ve que haya habido alguna cuestión de sometimiento por parte de él, ¿no? También se refleja el sometimiento del pueblo por el caciquismo mismo, porque el cacique era dueño y señor de vidas. O sea, el señor disponía de la vida y del trabajo de las personas, de los que trabajaban en su hacienda, y también de la gente del pueblo, ¿no? Entonces son temas muy difíciles, desoladores, y como les comento, pues también para el propio protagonista, la indolencia y el abandono y la soledad. Y era una repetición de conducta, porque si se fijan, él quería vengar la muerte de su padre, quien había matado a su padre, perseguía a los que habían matado a su padre, y luego sufre el asesinato de su hijo Miguel. Pero él en la película no le pone un orden a Miguel, o sea, le dice su fulgor, su capataz, es que Miguel mató a un hombre, déjalo, es un muchacho. O sea, toleraban esas conductas, y esas conductas en aquel tiempo de los hacendados, pues eran, se repetían las conductas de padre a hijo y hacia los nietos. Entonces, todos estos simbolismos, todas estas comentarios que hacen los protagonistas, pues nos lleva a ver la violencia que sufrían las mujeres aún sin ser agredidas verbalmente. O sea, la violencia que hoy se llama violencia simbólica, ¿sí? Y entonces, desde esa época existía, pero ahora está visibilizada. ¿Qué esperanzas que una mujer pudiera acceder a un cargo de elección popular en ese entonces? Hemos ido ganando espacio las mujeres, hemos ido luchando por nuestros derechos. De hecho,
Si se fijan en la película hay una escena donde llegan los revolucionarios y nada más se ve cabalgando una mujer. Pues tenemos a las grandes participantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Carmen Cerdán en Puebla, Adela Velarde, que fueron no nada más enfermeras y que servían la comida, iban al campo de batalla y que fueron abriendo la brecha para llegar hoy al reconocimiento de la lucha de las mujeres. Muy buenas tardes tengan todos. Estoy muy agradecida por la invitación del Coloquio Internacional de Periodistas y además del CUTU, pero no nada más por la invitación a este foro, sino por la invitación a analizar la literatura de Pedro Páramo desde la perspectiva de género. Yo estoy un poquito más enfocada en el tema jurídico, sin embargo, creo que tenemos grandes pasos en el tema jurídico en relación a la perspectiva de género, que es un método o una herramienta en la cual se tiene que analizar un contexto a la luz de las diferencias entre hombres y mujeres. Nosotros estamos aplicándolo ya en nuestro sistema jurídico e incluso, como lo comentaba la compañera, ya tenemos espacios ganados en el sistema público. No obstante lo anterior, también en la iniciativa privada tenemos muchos retos. Las mujeres tenemos muchos retos. Juan Rulfo escribió esta novela en 1955, con un contexto más o menos de 1906. No obstante, lo que duele de esa novela no es lo que se escribió en ella, sino lo que aún sucede en el mundo. Me gustaría hablar también de Dolores Preciado, sobre todo porque es una mujer, como muchas mujeres de su época y de nuestra época también, cuyo fin último era ser una esposa, casarse, lograr un estatus social, para posteriormente darse cuenta que fueron silenciadas, utilizadas y después abandonadas. Esta no es un punto de vista subjetivo, es un punto de vista muy objetivo. Los tribunales están llenos de resoluciones y de juicios interminables de violencia contra la mujer, de abandono de la mujer, de abandono de los hijos. Entonces, bueno, en su época, tristemente, y en esta actualidad, el ser elegida era un logro y un ascenso social. Lo importante era obedecer, complacer, pero también pertenecer. Esta palabra es muy importante. Queremos pertenecer, venimos de pertenecer a la familia de nuestros padres, buscamos pertenecer a una nueva familia, pero no pertenecernos a nosotras mismas. Porque ser mujer en ese entonces significaba ser entregada como moneda de cambio, significaba asumir que tu cuerpo no te pertenecía, que la noche de bodas no era un acto de amor, sino una obligación, un deber o una deuda conyugal. Pedro Páramo nos muestra un México árido, no solo de tierra, sino también de justicia para las mujeres. En el México postrevolucionario, el papel de la mujer estaba profundamente atado a los mandatos de la Iglesia, del patriarcado, pero también de la sociedad. Su valor radicaba en la obediencia, en la pureza y en su utilidad para formar alianzas familiares. El matrimonio no era una unión de amor, sino un acuerdo de conveniencia. Dolores Preciado encarna todo esto. Viene de una familia acomodada y a pesar de su posición privilegiada, que no era igual a la de las demás participantes, es entregada el matrimonio a Pedro Páramo y sin conocerlo verdaderamente no tuvo elección, sino ser madre, posesión y después olvido. Dolores fue abandonada por Pedro, se quedó sola con su hijo y simplemente siguió con su vida. ¿Les suena conocido? Porque la historia del abandono no es exclusiva de Comala y no es exclusiva de 1910. Al día de hoy sigue existiendo en las calles, sigue existiendo en las casas y está llena de experiencias en los juzgados. La maternidad impuesta, la carga emocional, económica, social, sigue recayendo en los hombros de las mujeres. Ayer fue Dolores, hoy es cualquier madre soltera que lucha por sobrevivir y sacar adelante a sus hijos. Lo más lamentable es que la situación sigue normalizada. No estamos en 1910, estamos en 2025.
y la situación es la misma. A la mujer se le exige que críe, que trabaje, que no se queje, que no falle, que no aborte. Y al hombre se le perdona el abandono, la indiferencia y la irresponsabilidad. Pedro Páramo fue un fantasma en la vida de Dolores, pero también fue un fantasma en la vida de sus hijos, de todos. Pudo haber hecho algo diferente a Dolores, pudo haber elegido no casarse con Pedro Páramo, pudo haber llevado las riendas de sus propiedades o de sus bienes. Ahorita nosotros sería muy injusto que lo analizáramos a la luz del año 2025. Sin embargo, desde su contexto en 1910 ella no tuvo otra opción. ¿Se merecía ese final? Como todas las mujeres de la novela, no se lo merecían. Pero en la obra de Rulfo las mujeres no tienen justicia, son cuerpos que se usan, se descartan y se olvidan. Son ecos, son fantasmas. Y aunque Pedro Páramo no fue escrito desde la perspectiva de género, hoy podemos leerlo así, como la denuncia silenciosa del lugar que se les asignó a las mujeres en la historia y del lugar que aún seguimos permitiendo que ocupen. Dolores representa a las mujeres que hicieron lo que debían hacer, pero no lo que querían hacer. Las que no pudieron elegir, las que criaron solas, las que amaron sin ser amadas, las que vivieron sin voz. Y aunque el tiempo ha pasado, reconozco que la lucha por la justicia y la corresponsabilidad sigue vigente, porque la historia no cambiará. Hasta que dejemos de normalizar el abandono, la desigualdad y el silencio. ¿Cuántas Dolores tenemos hoy en todos los juzgados? ¿Cuántas Dolores que no denuncian? ¿Cuántas Dolores que simplemente dicen, bueno, no me voy a desgastar en un juicio, no me voy a desgastar sin otros, pero sin embargo abandonadas ellas y sus hijos? Primero que nada, quiero agradecer profundamente la invitación a este espacio. Y yo vengo a hablarles desde la perspectiva de género y muy enfocado en la violencia política de género. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Pedro Páramo. Esta nueva película que nos ha dado tanto de qué hablar y cómo se conecta con algo que hoy sigue muy presente, que es la violencia política de género. Y así puede parecer extraño juntar una obra de Rulfo, tan poética y fantasmal, con un tema tan concreto y actual. Pero si miramos de cerca, veremos que en el fondo se trata de lo mismo, el poder. Más aún, el poder masculino cuando se ejerce sin límites y sin ética. Pedro Páramo, más que un personaje, es un símbolo del cacique, del hombre que cree que todo, personas, tierras, cuerpos, le pertenece. Y así como domina su pueblo, también controla a las mujeres a su alrededor. Las quiere someter, poseer, controlar. Eso lo vemos clarísimo con Susana San Juan, una mujer rota, encerrada en sí misma que nunca pudo elegir su destino. Pedro la amaba o la creía amar, pero no la respetaba ni la entendía. Y cuando ella muere, él literalmente deja morir al pueblo. Su rabia por no poder tenerla arrasa con todo. Esa idea, la del hombre que destruye todo cuando no puede controlar a una mujer, no solo es parte de una novela, pasa hoy en la política, cuando una mujer se atreve a levantar la voz, a tomar decisiones, a ocupar espacios de poder, muchas veces enfrenta ataques, burlas, amenazas, incluso una violencia directa, y no por su trabajo, sino simplemente por ser mujer. Es un espacio que históricamente no les había sido permitido tomar. Es un espacio que era destinado solamente para hombres. Otro personaje muy importante del que hoy les quiero hablar es de Dorotea, que desde la muerte nos cuenta su historia, con una culpa y una tristeza. Una mujer que no tuvo opciones, que fue juzgada, que cargó con vergüenza ajena. Y pienso, ¿cuántas mujeres han sido juzgadas? ¿Y cuántas han sido silenciadas, etiquetadas, expulsadas de espacios públicos por no cumplir con lo que se espera de ellas? La violencia política de género no siempre se ve, no siempre deja huella visible, pero está ahí, en los comentarios misóginos, en las exclusiones, en los obstáculos, en las campañas de desprestigio que muchas veces se enfocan en lo personal y no en lo público, en lo político. Y Pedro Páramo
Aunque es una historia del pasado, ambientada en un México rural, autoritario, con fantasmas por todos lados, sigue resonando porque muestra cómo el poder sin control y sin conciencia puede destruir comunidades y vidas. Por eso, necesitamos seguir hablando de esto en espacios como este, pero también en instituciones, en escuelas, en medios y sobre todo en los lugares donde se toman las decisiones, para que nunca más una mujer tenga que elegir entre su integridad y su derecho de participar en la vida política. Hoy más que nunca, leer Pedro Páramo desde la igualdad sustantiva no es una lección académica, es un acto de justicia. Porque mientras nuestras voces sean vistas como murmullos y no como fuerza política legítima, seguiremos habitando nuestras propias comarcas. Aquí, antes de terminar mi participación, algo muy importante que le comentaba a la maestra Araceli, que yo había comenzado a ver la película casi de recién que estrenó. Cuando me invitan a participar en este conversatorio, la vuelvo a ver, pero ya con un enfoque, con una perspectiva de género. Y créanme que la vida de diferente manera. Entonces los invito a aquellos que ya hayan visto la película, los invito a que se pongan esos lentes de perspectiva de género y la vean desde ese enfoque, y la van a ver y van a comprender cosas diferentes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Eva María de Jesús Barreto y bueno, después de esta primera ronda donde cada una de las participantes ha pues establecido algún punto de vista, alguna lectura, alguna interpretación, una serie de interpretaciones desde el género de esta obra. Seguramente algunos de ustedes tengan alguna inquietud, alguna duda, algún comentario que hacer, y es el momento en que ustedes tienen la palabra para iniciar un diálogo con nuestras ponentes. Así que se abre la sesión de preguntas. ¿Hay alguien que esté interesado a partir de contextos de ajedrez o de derecho? Por su parte, Eva María lo llevó a un territorio en apariencia inesperado, pero que es muy cierto, ¿no? Ella habla de violencia política. Si pensamos un poco, todas las violencias son de carácter político, tienen una implicación política. Sin embargo, la violencia a la que están sometidas la mayor parte, si no es que todas las mujeres de Pedro Páramo, tienen que ver con el ejercicio del poder. Lo decía muy claramente Eva, cuando una mujer decide hacer algo que está más allá de los roles que se le han establecido, entonces una entidad de poder reacciona contra ella, ¿no? En este caso, la violencia política, pero pues en los demás casos, pues también significativo, me parece muy significativo la aseveración de la licenciada Mayra, en el sentido de que Pedro Páramo fue escrita en un contexto de hace más de 100 años, aunque tiene 70 años de haber sido publicada, que sigue siendo actual. Es decir, las violencias a las que son sometidas esas mujeres, esos personajes, pues, siguen existiendo hoy en día, y no, como ella decía, no porque ella lo diga, sino porque los juzgados están llenos de esos casos, ¿no? Yo pienso que toda obra literaria, toda obra artística dice mucho más de lo que aparenta decir, ¿no? Por eso no se agota una obra de esta naturaleza, y vamos a seguir hablando de esta y muchas otras obras.